oral, patología benigna de vulva, de útero, de útero y de ovarios. Esta diapositiva no hemos avanzado, ¿no? ¿Bien? Lean bien esto porque les voy a mostrar las preguntas del examen final que he tomado en el anterior semestre. Ahora, y si me van a responder bien, les voy a poner todas las preguntas repetidas. ¿Han entendido este cuadro? No. Esta es la clasificación que utilizamos según la FIGO. Y de acuerdo a esta clasificación es que hacemos el manejo de la... ¿Y por qué sacan fotos y les pasan las diapositivas? Son medios grasaditos. ¿Y tú? Mucho. Autista. No tengo autismo, tengo TDAH. No, es que tengo TDAH, no autismo. Sí, de veras. ¿Ya? Entonces, esta clasificación tienen que saber más o menos para hacer el manejo. Hemos dicho que cuando estamos en una clase 0, ¿no ven? No marca el... Cuando estamos en una clase 0 quiere decir que está totalmente en el endometrio, ¿ya? Es un mioma submucoso que nos puede hacer confundir con los pólipos. Cuando estamos hablando de un tipo 1, quiere decir que el mioma más del 50% está en el tejido submucoso y el resto está en el tejido miometrial. Cuando estamos hablando de un mioma tipo 3, el 50% del mioma está en el tejido miometrial y el resto está en el endometrio. ¿Ya? Cuando estamos hablando de un tipo 4, quiere decir, cuando estamos hablando de un tipo 3, quiere decir que todo el mioma está en el miometrio, pero que está haciendo contacto con la pared del endometrio. Cuando estamos hablando de un mioma tipo 4, todito el mioma está en el músculo liso del útero, que se llama mioma intramural. Cuando estamos hablando de un tipo 5, quiere decir que más del 50% del mioma está en el miometrio, ¿ya? O sea, sigue siendo intramural, pero el resto está en el perimetrio. Cuando hablamos de un tipo 6, más del 50% está fuera del miometrio, o sea, en el perimetrio, y el resto está por dentro. Estos miomas, por ejemplo, el mioma 6 y el mioma 7, son molestos porque pueden provocar dolor de acuerdo al tamaño y a la ubicación. Pueden estar en la cara anterior, en la cara posterior o en el fondo, ¿ya? Entonces, de acuerdo al tamaño pueden provocar dolor. ¿Y estos pediculados? ¿Qué puede pasar con estos pediculados? Se pueden estrangular y pueden provocar un abdomen agudo quirúrgico, ¿ya? Que se tendría que manejar de inmediato por el dolor. Generalmente se estrangulan y no van a sangrar. O sea, si ustedes ven en una ecografía, lo que nos hace sospechar, digamos, que es un abdomen agudo, es que haya líquido libre en un fondo de sangre. Pero estos se estrangulan y no sangran, pero provocan un dolor intenso que no va a mejorar con los analgésicos ni con los antiespasmódicos. Entonces te obliga a hacer una revisión de la cavidad, ya sea por vía laparoscópica o por laparotomía exploradora. Y hay otro que no está mencionado, que es el mioma tipo 8, ¿ya? El que está ubicado aquí a nivel del cervix. Se llaman miomas paridos, ¿ya? Pueden estar hacia adentro o pueden estar hacia afuera. Buscan en internet y las pacientes se asustan, ¿no ve? Generalmente, ¿qué encuentran cuando una paciente tiene relaciones sexuales y sangra o presenta manchado? Incluso si ustedes buscan, dice que es el primer síntoma de un cáncer de cervix y todo, ¿no? Entonces nosotros como médicos
antes de dejar que esa paciente se siga asustando, se siga estresando, siempre tenemos que hacer un examen especular. De repente el cuello del útero está sano, pero tiene un mioma parino, ¿ya? Y al tener relaciones sexuales, la estimulación puede provocar sangrado. Y lamentablemente con el tiempo, si no se manejan los miomas, tienen tendencia a malignizar, ¿ya? Entonces, ¿han entendido, no? El cuadro? Hemos hablado de los factores que inician los síntomas. De acuerdo a la localización de los miomas, por ejemplo, los miomas que están adentro van a provocar sangrado, van a provocar menstruaciones abundantes, menstruaciones intermitentes o que no estén en relación con la regla ni con el ciclo menstrual, ¿ya? Y de acuerdo al tamaño también van a provocar dolor. Generalmente están ocupando un espacio que no deberían ocupar. Entonces es por eso que hay los abortos espontáneos, porque están ubicándose en su fondo de sangre, un lugar donde el bebé implantado tiene que llegar, ¿ya? Entonces es una causa de infertilidad. Ahora, los que están aquí en el músculo, por ejemplo, este pequeño, si miden 1 milímetro, 1 centímetro, 2 centímetros, se pierden en el músculo liso. Generalmente la conducta con estos miomas, ¿qué es? Hacer un control ecográfico cada 6 meses y cada año, y la orientación a la paciente ¿para qué? Para que no engorde, porque en el tejido adiposo tenemos receptores de estrógenos, ¿no? Y este desbalance hormonal es lo que va a provocar, es un factor predisponente para que haya o para que se desarrollen los miomas. Si son grandes, más de 4 centímetros, de acuerdo a la localización, si están en la cara anterior pueden provocar dolor pélvico, aumento de volumen en la cavidad pélvica, pueden provocar estenosis o pueden provocar la dificultad de la micción, ¿ya? Y si están hacia atrás, pueden provocar compresión con los intestinos, entonces la paciente va a experimentar una sensación de estreñimiento y dificultad en la canalización de gases. El manejo de los miomas va a depender también de la edad de la paciente, ¿no? Aquí ya les estoy mostrando todas estas, lo que les acabo de describir. Entonces el 60-70% de los miomas son asintomáticos. ¿Cómo hacemos su diagnóstico? De forma incidental. Las pacientes, si utilizamos los protocolos, tienen que venir a un control ginecológico cada año, ¿no ves? O cada 2 años. Entonces, son asintomáticos. En el control ginecológico, ¿qué pedimos? Lo de rutina, lo básico es que pidamos una ecografía mamaria, una ecografía transvaginal y el Papá Nicolau. Y si estamos en lugares un poquito con más recursos, o sea, algunos seguros como la petrolera, servicio de caminos, tenemos más recursos y podemos pedir la captura de unidad, el PCR que les cubre, ¿ya? Pero como control ginecológico de rutina, lo más básico es el Papá Nicolau, la ecografía mamaria y la ecografía transvaginal. Y es ahí donde hacemos nosotros el diagnóstico, porque las pacientes generalmente son asintomáticas. Pero cuando presentan síntomas, el primer síntoma va a ser el sangrado uterino anormal, que puede ser cíclico o puede ser acíclico, aumentado en volumen y prolongado. O sea, ¿cuánto es el tiempo normal de menstruación? De 2 a 7 días. Y las pacientes pueden presentar hasta 10 días de sangrado y después de eso spotting, o sea, sangrados escasos en forma de mancha. Otro es el aumento del volumen de la cavidad abdominal. En una paciente delgada, incluso podemos tocar el aumento del volumen de la masa si el mioma es en cara anterior de útero. En las rellenitas, no tanto así. Después, la sensación de peso o dolor en el hipogastrio, según el tamaño de la ubicación, lo que les he descrito, los síntomas urinarios e intestinales, el dolor agudo por torsión del mioma. Los miomas submucosos pueden incluso ser abortivos, o sea, con las contracciones que a veces tienen las pacientes o la dismenorrea. Si el mioma adentro es pediculado, se estrangulan y pueden eliminarse.
ha pasado una vez que la paciente ha llegado gritando de dolor y pensábamos que era un aborto incompleto, ¿no? Porque estaba sangrando y estaba llorando, estaba con mucho dolor. Se le hace el examen especular y el mioma estaba saliendo por el canal vaginal. Y es un área bien inervada, bien vascularizada, entonces va a generar mucho dolor. Hemos retirado el mioma, es difícil, pero hemos retirado y el dolor ha calmado. Y lo último, ¿no? Pérdida recurrente de embarazo o infertilidad. El 50% del diagnóstico lo hacemos con el motivo de consulta, o sea, con el expediente clínico, con el examen físico, el 50% si tú sabes preguntar y sabes abordar a la paciente, ¿ya? Y el otro 50% se puede hacer con la ecografía. Si no son muy específicas las ecografías, hay otros métodos diagnósticos, como la eco. ¿Pero enchufado, no? Ya está. O enchufado, pues. Ya está. Hay que esperar. Tienes que esperar. Gineco 4 con Marcela les va a tocar. ¿La conoce? No. ¿Es buena gente? Buena gente, mala gente. La dicha que la buena. Pero qué rabia. ¿Ah? Qué rabia. Entonces hay otras formas diagnósticas, ¿ya? Pero el gol estándar para hacer el diagnóstico es la ecografía. Pero hay otros medios como la ecosonografía, sonohisterografía, histerosalpicografía. ¿Para qué dijimos que servía la histerosalpicografía? Para ver la permeabilidad de las trompas, es su función, pero también podemos ver el canal vaginal, el canal uterino, ¿ya? La histeroscopía, ¿para qué nos sirve? Para hacer un estudio, diagnóstico y tratamiento de las patologías de endometrio, ¿ya? Entonces, y la resonancia magnética en el peor de los casos. Entonces, opciones de tratamiento. No podemos tratar a todas las pacientes de la misma manera, ¿ya? Primero tenemos que ver la edad de la paciente y la fertilidad de la paciente. Por ejemplo, una paciente de 26 años que tenga un mioma. Por ejemplo, los miomas son quirúrgicos a partir de los 4 centímetros, ¿ya? No van a reducir de tamaño con facilidad. Más bien pueden crecer porque estamos en una etapa reproductiva y es hormonodependiente también. Si es una paciente de 26 años con un mioma de 5 o 7 centímetros, no le vas a ofrecer la histerectomía, ¿no? Tenemos que ofrecer una miomectomía tratando de preservar siempre la fertilidad. Por ejemplo, la adenomiosis es un diagnóstico bien equivocado, porque la ecografía puede ser te reportan como un mioma de 4 o 5 centímetros y sin embargo es una adenomiosis. El mioma tiene que ser un conglomerado de células, de tejido,
envuelto en una cápsula. Entonces, cuando tú entras a operar, esperas encontrar esa cápsula. Aunque esté profunda, mientras tú vas seccionando el útero, encuentras la cápsula. Pero la adenomiosis es la implantación del tejido endometrial en los otros tejidos del útero, como el miometrio, y no tienen una cápsula. Y si entras, puedes llegar a lesionar el endometrio. Estas pacientes tienden a sangrar demasiado y terminan en histerectomía. Es por eso que se tiene que hacer un estudio bien detallado. ¿Ya? Si es una paciente de 26, 28, 30 años sin hijos, la conducta es hacer una miomectomía. O tratar de reducir el tamaño del mínimo con medicamentos. Si no se puede hacer la miomectomía. Pero si es una paciente que tiene una paridad satisfecha, que ya tiene 4 o 5 hijos, ¿cuál sería tu conducta? O sea, es ridículo entrar a hacer una miomectomía en una paciente que ya no tiene deseo de fertilidad. Ahora, dependiendo del nivel cultural, hay pacientes, o sea, por ejemplo, las señoras del campo no quieren, se sienten mutiladas cuando se les quita un órgano, pero sin embargo es un factor de riesgo para más adelante. Si bien el mioma no tiende a malignizar, no se vuelve cáncer, el problema es el dolor crónico que genera de forma constante. ¿Ya? ¿Para qué sirve el útero? Para tener hijos, pues. ¿Y para qué más? Para tener cáncer. ¿Sí o no? Es verdad. En algunos países, de forma profiláctica, se quitan el útero cuando ya tienen una paridad satisfecha. ¿Ya? Entonces, si es una paciente de 46, 48, 50 años que ya tiene una paridad satisfecha y tiene miomas, no solo uno, varios, tal vez la conducta sea la histerectomía. Ahora, si es una paciente de 42 años, digamos, que ya tiene 3 hijos, 2 hijos y no desea tener más hijos, pero tiene muchos miomas, ¿qué cirugía le ofrecen? La histerectomía. ¿Con preservación o no preservación de ovarios? Con preservación. Siempre pues con preservación de ovarios. Si quitamos los ovarios más, vamos a provocar una menopausia quirúrgica. Ahora, si es una paciente de 48 años que ya ha entrado en la menopausia y tenemos ovarios de diferente tamaño, lobulados, poliquistes endurecidos, lo ideal es incluso sacar los ovarios más, como profilaxis para un cáncer de ovario futuro. ¿Ya? El manejo depende de la edad de la paciente. Y aquí están las opciones de tratamiento. Hay tratamiento con medicamentos, hay tratamiento quirúrgico que pueden ofrecer y tratamientos alternativos, que nosotros como ginecólogos no lo hacemos, lo tiene que hacer un imagenólogo intervencionista, ¿ya? Pero acompañados. Entonces, entre los medicamentos, si es una paciente que después tiene deseo de fertilidad y te está pidiendo un método anticonceptivo, ¿qué método anticonceptivo le podrías dar? Un método a base de progesterona. ¿Listo? La progesterona también va a provocar un adelgazamiento del endometrio. Si su motivo de consulta, digamos, es sangrar, le haces su ecografía y tiene un mioma o tiene una hiperplasia o algo, le puedes dar la progesterona sola. ¿Ya? Le pueden dar como el Acotol, le pueden dar el implante subdérmico, el inyectable, o le pueden colocar la T de cobre con liberación de levonorgestrel. Después, no es un medicamento a largo plazo, el ácido tranexámico ayuda en los procesos de coagulación. Por ejemplo, son pacientes que vienen con mucho sangrado, hacemos el especular, está sangrando, les hacemos un grado de biopsia, les colocamos el ácido tranexámico para mejorar el sistema de coagulación y por unos 3 o 4 días. O sea, no es un tratamiento que sea prolongado, pero nos sirve en el momento agudo. Y para hacer el tratamiento a largo plazo, para reducir el tamaño del mioma, tenemos que utilizar medicamentos como el acetato mitricristal.
que es un análogo de la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Cuáles son las hormonas? La hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, que van a activar tu eje a nivel central. Entonces tenemos que bloquear ese eje. La paciente no tiene que menstruar para que ese mioma no crezca. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso en pacientes que tienen deseo de fertilidad. Ahora también se puede hacer en pacientes que terminen en una cirugía. Podemos hacer que el mioma reduzca de tamaño, porque aunque no crean hay miomas hasta de 10, de 15 centímetros. Podemos hacer el tratamiento para que reduzca el tamaño del mioma, para que se encapsule con mayor potencia y recién hacer la cirugía. ¿Ya? De acuerdo a la edad, podemos proponer una miomectomía, una histerectomía con preservación de ovarios y la histerectomía con extracción incluso de los ovarios como profilaxis, y la embolización de las arterias uterinas y la ablación del fibroma con láser. Pero ¿cuál es la mayor complicación de este? ¿Cuál es la mayor complicación? Esta es la embolización con láser y esto es igual la embolización de la arteria uterina. El problema es que va a provocar una necrosis a nivel del lugar donde está haciendo que se disuelva o se deshaga el mioma. Va a liberar factores de necrosis tumoral, o sea, factores de inflamación. Entonces puede provocar infecciones en la paciente. ¿Ya? Esa es una de las complicaciones. No es un procedimiento que hagamos con mucha frecuencia. Ahora, ¿qué son los pólipos? Es la proliferación del endometrio que está focalizado o que incluye el epitelio glandular y el estroma del endometrio. ¿Ya? Generalmente protruye hacia la cavidad endometrial. Pueden presentar cambios hiperplásicos endometriales en la superficie, no es frecuente, pero cuando es frecuente van a presentar mucho sangrado. Estos son los pólipos pediculados. Fíjense, tienen su pedículo y estos son los pólipos sésiles. Pero también hay otra clasificación. Después hablamos de eso. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? La edad, la obesidad. O sea, la obesidad te complica en todo. Hace que tengas resistencia a la insulina, hace que si estás en una etapa reproductiva tengas síndrome de ovario poliquístico, te provoca infertilidad, puedes desencadenar diabetes, hipertensión, y el uso de cloroxifeno también es uno de los factores de riesgo. Ahora, ¿cómo se clasifica? Se clasifican según su número. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Van a poner atención a las diapositivas. No saco ninguna pregunta fuera de esto. No sé quién en el examen anterior se ha sacado otro 18. Y todo lo que les he preguntado está en las diapositivas. ¿Ya? Según su número, únicos o múltiples. Según su forma, son sésiles o pediculares. Según su histología, van a ser fibroglandulares o fibrosos, y según su ubicación, van a ser endocervicales o van a estar dentro del endometrio. ¿Cuál es peor, el que está dentro del endometrio o el cervical del vaina? Los dos van a provocar sangrado, los dos van a provocar dolor pélvico, pero los que más tienden a malignizar si no son tratados a tiempo son los cervicales, y a los que están expuestos a la cavidad vaginal. Entonces, entre la hepatogenia van a haber de dos tipos. Uno es un ambiente hiperestrogénico que aumenta la fosfatasa y la aromatasa local, y el otro es el proceso inflamatorio mediado por los mastrocitos y la proliferación celular. Los factores de riesgo son la obesidad, el síndrome de ovario poliquístico, los quistes de ovario productores de estrógenos, la anovulación y su asociación con el uso de tamoxifeno. ¿Qué es el tamoxifeno?
Es un medicamento que utilizamos para el ciático. Entonces, en la clínica vamos a ver que los pólipos endometriales se van a asociar a síndrome anormal, a un sangrado uterino anormal en un 68%, ¿ya? Al dolor pélvico, va a haber una relación con el sangrado intermenstrual, es el sangrado que presentan las pacientes de forma constante y que llamamos SPOTI, ¿ya? Sinusorragia y la infertilidad o los abortos recurrentes. El diagnóstico, igual que el anterior, el 50% tiene que ser clínico, ¿ya? Y ecográfico, y el otro 50% que es histopatológico, ¿ya? Hasta la ecografía nos puede decir que es un pólipo, que es un mioma, pero el diagnóstico final nos da el estudio de patología. ¿Listo? Entonces, ¿cómo haríamos el tratamiento? En estos casos, la histeroscopía es el gold estándar para el tratamiento. Por la economía, algunas pacientes optan por hacerse un legrado o una MER, pero la histeroscopía, les dije desde el principio que es un estudio para hacer diagnóstico y tratamiento de patologías de la cavidad endometrial. Ahora, si digamos vemos un mioma de 5 centímetros endometrial, ¿creen que sirve la histeroscopía? No sirve, no sirve. Sirve para sacar miomas menores de 3 centímetros y que netamente estén en el endometrio. Sirve para sacar pólipos y miomas que estén pediculados y que estén en el endometrio, pero que midan menor a 3 centímetros. ¿Ya? Si no, ¿cómo hacemos el tratamiento? Tenemos que hacer la dilatación a nivel cervical. ¿Cómo se hace? Si es un cervix que está bien cerrado, tenemos que madurar, tenemos que dar prostaglandinas para que provoquemos la dilatación cervical, y de acuerdo a la dilatación, si hemos dilatado mucho, podemos hacer un legrado, ¿ya? Un legrado, un legras. Y si no se ha dilatado tanto y lo único que queremos es calmar el sangrado y tomar la muestra adecuada, podemos hacer una MEO. ¿Listo? Y después de eso se queda así. Si es una paciente que no tiene antecedentes, o sea, de cáncer familiar ni nada, tenemos que seguir haciendo el tratamiento con hormonas. Por ejemplo, si viene una paciente con sangrado, es un ejemplo, ¿ya? Si viene con sangrado, tú le revisas, no hay nada en el cervix, le pides una ecografía transvaginal y no hay miomas, no hay nada, pero hay un endometrio de 3 milímetros. ¿Qué le dan? No debería enseñarles así tan. La progesterona, chicos, provoca adelgazamiento extremo del endometrio y el estrógeno provoca engrosamiento. Es por eso del ciclo que las dos hormonas actúan mitad a mitad. Entonces, si está adelgazado el endometrio, quiere decir que hay mayor cantidad de progesterona. ¿Qué le deberían dar? Estrógeno. Pero el estrógeno no tiene que darle más de 10 días. Logra un engrosamiento adecuado y al día siguiente inicia el tratamiento con anticonceptivos orales combinados, porque los orales combinados tienen estrógeno y tienen progesterona. A ver, ¿se entiende? ¿Qué es la adenomiosis? Es la presencia del tejido endometrial en diferentes partes del miometrio. Pueden estar de forma focal en una sola área o pueden difuminarse o difundirse en toda la pared del endometrio. ¿Cuál es más difícil de tratar? La que se difumina por todo el cuerpo. Generalmente eso vemos muy poco en pacientes desde los 15 hasta los 39 años. Generalmente se ven pacientes más mayores.
predisponentes son la contiparidad, la edad, el aumento de estrógenos en los tejidos, antecedentes de cirugías previas uterinas y el uso de tamoxifeno. Una cesárea mal suturada, que puede, ¿no? Por eso se dan los acretismos, por eso se dan las rupturas uterinas, porque de repente, en el momento de cerrar la pared, no hemos tomado un poquito del endometrio que hemos cortado. ¿Nosotros podemos provocar esta patología? Sí. Sí, pero es la verdad, podemos provocar. Cuando hacemos la cesárea, encontramos el área del segmento. El segmento une el cuello con el cuerpo, es la parte que se tiene que adelgazar para que incluso la cabeza del bebé descienda. Y es la parte que nosotros cortamos porque es el área más avascular, se supone, en una paciente que entra en trabajo de parto. La paciente que no entra en trabajo de parto, eso está grueso y sangra mucho, necesario. Entonces, para suturar, tenemos que suturar de los dos extremos la misma cantidad de tejido y tenemos que tomar el endometrio de este lado con el endometrio del otro lado para evitar que hayan estos focos. Ahora, algunos, o sea, es que nos toca ver de todo, ¿no? Por ejemplo, las pacientes que llegan de Argentina y de Santa Cruz son un tormento. Entrar a reoperar esas pacientes. Por eso siempre cuando llegan, ¿dónde te han operado? En Argentina ya entras preparada porque ahí utilizan otras técnicas. Por ejemplo, utilizan la técnica de Pelosi. Nosotros a la antigua, por lo menos es lo que me han enseñado, plano por plano. Y es lo más justo para el próximo cirujano que va a operar a esa paciente y a esa paciente, ¿no? Entonces, plano por plano, tal cual. Pero en otros lugares agarran todo el plano, o sea, desde el peritoneo visceral hasta el músculo en un solo plano. Entonces entras y no hay tejido. Y son las pacientes que generalmente, el útero, ¿cuántos planos tenemos que suturar? En dos, sí, en dos. Y hay algunos colegas que suturan en tres. Y les aseguro que los que suturan en tres planos son los que más ruptura uterina provocan porque provocan más fibrosis a nivel de la cicatriz. ¿Ya? Entonces, si no afrontamos adecuadamente el endometrio, lo vertimos, entonces podemos provocar incluso endometriosis en cavidad abdominal. Es por eso que cuando volvemos a abrir todo el tejido o la cara anterior del útero y la cara posterior está lleno de tejido endometrial. Y las pacientes se quejan de cólicos menstruales intensos, sangrados menstruales abundantes. Cuando vamos a menstruar, ¿hay estimulación hormonal? ¿Sí o no? Hay. Entonces esa estimulación hormonal es en todo el tejido endometrial. Y si hay tejido endometrial en la cavidad abdominal, ¿va a sangrar o no va a sangrar? Va a sangrar. Y si sangra en la cavidad abdominal, ¿qué puede pasar? Va a provocar un síndrome adherencial. Y es por eso que cuando entramos, todo el epiplón está adherido a la pared del abdomen, o está adherido a la pared posterior de la vejiga, o en sí está adherido a toda la superficie del esternón. ¿Ya? Entonces, las manifestaciones clínicas son el sangrado uterino aumentado en días, en duración y en ciclo. ¿Ya? Va a haber una dismenorrea secundaria en el 30% durante la menstruación, pero lo que generalmente provoca es un dolor pélvico intenso, intermenstrual, que se acentúa durante las menstruaciones y el aumento del volumen del útero. Cuando hacemos el tacto bimanual, ¿cuánto tiene que medir el útero? 5 por 7 por 4 centímetros, ¿no? Independientemente de que la paciente sea gordita o de que la paciente sea delgada. Esas son las medidas. Te voy a borrar de la lista si sales. Ay, no, que te lo he invitado. Entonces, esa es la medida del útero.
Pero si tú entras, y es clarito, chicos, cuando ustedes empiezan a hacer la semiología, cuando sean internos, están en toda la obligación de hacer. Si se van a ir de internado a un segundo nivel, no les conviene irse a un tercer nivel porque en los terceros niveles hay residentes, ¿no? Entonces el residente tiene que hacer todo, todo. Y ustedes como internos tienen que hacer todo, todo el papeleo. ¿Ya? Es verdad, ¿no? Entonces hacen todo el papeleo, pero en los segundos niveles, aparte de hacer el papeleo, porque tienen que hacer igual, hacen todo lo que referente a la paciente, todo. Por ejemplo, yo cuando hago turno los días martes, me da mucho problema rápido a la emergencia. Entonces, cuando los internos suben a presentarme paciente, ya me tienen que presentar con diagnóstico. Vienen y me dicen, doctora, es una paciente con 38 semanas de gestación, está con dolor hace 4 horas, está con fetocardia del tanto, el tubo uterino del tanto, tiene una dilatación de 5 centímetros, borramiento de 80, la interno, y recién yo voy a corroborar. O cuando viene una paciente que no tiene fracción beta, no tiene nada, pero está consangrada, ¿y qué has hecho? Le pregunto. Si no me responde nada, me enojo, porque se supone que ya está tanto tiempo. Entonces, lo mínimo que tienen que hacer una paciente en edad reproductiva que viene y te dice que está con dolor pélvico y sangrado, le tienes que pedir fracción beta y ecografía transvaginal, rápido, sin perder tiempo. Y después recién me buscan el resultado. ¿Me entienden? Me voy a seguir este tema. Entonces, me iba a eso, a que ustedes como internos ya tienen que saber hacer el tacto vaginal, el tacto bimanual, y tienen que saber qué cosa están buscando en cada examen. No es a cada rato, ¿no ve? O sea, que tú le hagas el tacto bimanual o le hagas el tacto y te has olvidado hacer el tacto bimanual y a tu compañero le digas a ver así. No, no se puede, pero hacen pues. Ay, para mí está con 5, a ver, no sé. No, para mí dice, sí, está con 5, viene de primera, a ver, sí, toditas, pobres señoras. Entonces, ustedes tienen que agarrar y a la primera hacer toda su semiología, ¿ya? Y al hacer el tacto bimanual ya están haciendo también el tacto vaginal, ¿no ven? Y ahí ustedes ya pueden darse cuenta si el útero está aumentado de tamaño. Cuando estamos hablando de miomas, generalmente estamos hablando de estructuras más duras. Aunque hagan el tacto bimanual, sí se siente aumentado de tamaño, pero la contextura del útero es más duro, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de una adenomiosis, es muy aumentado de tamaño y su textura es blanca, es suave. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces tenemos que tener la sospecha clínica. La primera manifestación para que nosotros sospechemos es el sangrado aumentado en duración, en cantidad, el dolor que pueda provocar como la dismenorrea. El gol estándar, o sea, es la patología. Para cualquier enfermedad, les dije en la anterior clase, si ustedes ven una lesión en canal vaginal, en región vulvar, pueden ustedes darse cuenta por la anatomía, por la localización y la edad de la paciente de qué puede ser. Pero si no mandan a patología, no van a saber realmente qué es. Lo anterior es mi interno UPA. Agarro y viene y dice, doctora, es que me han salido unos granos, unas verrugas en mi área genital. Y sí, pues yo las revisé. Yo no hago consulta, yo hago pura emergencia en el hospital. Las revisé y le dije, te voy a tomar una muestra. Y mi interno, o sea, con mi interno, las veces que yo cuando hago consulta hago porque tengo consultadoras. Entonces me ha acompañado en esas consultas. En el labio mayor derecho
parecían condilomas. Y en el labio mayor izquierdo tenía un lunar. ¿Ya? Era un lunar. Entonces le digo, ¿qué vas a hacer? Así, no sé en qué me he distraído ya. Ha llegado un parto exclusivo. Me he distraído. Y el animal del lunar me ha sacado. No me quería morir. Ay, por eso hay que ver. Esos son los métodos diagnósticos también. ¿Ya? Aparte de la clínica, del estudio, esos son otros métodos por los que podemos hacer el diagnóstico. Les voy a pasar las diapositivas. Entonces hay un tratamiento médico y hay un tratamiento quirúrgico. En el tratamiento médico podemos utilizar los AINES, el diclofenaco, el ibuprofeno, son buenos medicamentos para calmar el dolor. Y al calmar el dolor, entonces podemos hacer que la cantidad de sangrado disminuya, pero no es el tratamiento específico. El tratamiento es hacer que el eje se bloquee, que la paciente no menstrue y que no haya esa estimulación hormonal. Entonces sería el acetato de letrozol. Después el tratamiento quirúrgico. A veces entramos con pacientes que decimos que es una hiperplasia endometrial porque sigue sangrando. No tenemos ecografía, por ejemplo, en el hospital del sur no hay ecografía los fines de semana. Y si llegan pacientes sangrando, están sangrando mucho, le haces tu prueba de embarazo y te sale negativa, tienes que hacerle un legrado hemostático. No puedes dejar a la paciente sangrando. Un legrado o una hemostática. Mandas a patología y el resultado es una adenomiosis. O es una hiperplasia endometrial, o es un pólipo. ¿Listo? ¿Han entendido, chicos? Eso sería. ¿Qué hora es? 7:30. ¿Quieren ver preguntas del anterior? Porque de que no se van, no se van. Hasta las 8.